buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Hoy estamos en un set distinto porque tenemos un programa especial. Habíamos aprovechado que terminaba en estos días la legislatura para analizar un poco cuál había sido la labor del Congreso, lo que había pasado durante este año y qué cosas se venían. La legislatura continúa, pero nosotros hemos decidido continuar con nuestro plan. Hacer un balance a estas alturas para que los congresistas nos cuenten no solo qué es lo que han hecho hasta ahora, sino justamente para qué se extiende la legislatura, cómo piensan llegar a finales de enero y qué cosas se han quedado embalsadas que son importantes para la población. Para eso hemos invitado a los congresistas Juan Cheput. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Marisa Glave. Marisa, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Jorge El Castillo, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nos han dicho que el presidente Vizcarra va a dar un mensaje a la nación en breve, así que me acompañarán a escucharlo y por supuesto también comentaremos. Antes que empiece el fútbol, va a hablar. De todas maneras, va a hablar antes que empiece el fútbol. Pero mientras tanto, nosotros vamos conversando. A ver, además, si algo de lo que decimos acá se ve reflejado, nos debe estar escuchando, además, va a tomar sus apuntes de último minuto. Bueno, señores, empezamos con lo que ha ocurrido en esta última semana, el referéndum. Más allá de los impases, de los problemas que se generaron en el camino, fue un texto o fue una propuesta que se puso a consulta a la población votó de manera bastante clara y contundente y si bien se puede considerar un triunfo del Ejecutivo, hay que decir también, ese texto fue consensuado, salió del Congreso, se hizo en el Congreso, así que no me parece que se tiene que sacar al Congreso de la foto, es un error además quererse salir de esta foto. Decíamos que esto ha generado una expectativa especial en la población. Y lo cierto es que, si bien Vizcarra tiene que asumir su parte, el Congreso necesita asumir un rol distinto porque la información que viene del voto ciudadano es clara. ¿Cuáles son para ustedes qué es lo primero que debería ocurrir en esta ampliación de la legislatura? Es decir, ¿cuál debería ser el primer gesto que debería tener el Congreso para decirle a la población, ok, los hemos escuchado? A ver, Marisa, empezamos contigo. Bueno, en esta ampliación de legislatura yo diría que hay que hacer caso a la discusión sobre el manejo de las normas y lo primero sería aceptar la revisión de la segunda votación que hemos solicitado varios parlamentarios y que el presidente del Congreso ha aceptado sobre la supuesta ley de financiación ilegal de partidos políticos. El día del referéndum se ha vuelto a votar por el sí a la segunda pregunta, que plantea la necesidad de que los partidos políticos entreguen información, que tengan topes en los montos que reciben, que haya prohibiciones de determinadas personas naturales y jurídicas que no les puedan dar dinero. Y además un tema en el que creo que estamos de acuerdo todos, que es que no van a poder gastar en publicidad en televisión y en radio, que era una propuesta que tenía el congresista del Castillo y que tenía yo también, que presentamos como parte de ese debate. Ahí se plantea que hay responsabilidad penal en caso de que se incumpla la ley electoral. Eso debió trabajarlo el Parlamento y lo que se votó el otro día no es eso. De hecho, hoy una persona prohibida de dar un aporte adicional, por ejemplo, imaginemos que el congresista Cheput quiere que yo sea candidata presidencial y entonces ha decidido gastar una gran cantidad de dinero en mi campaña, no puede, tiene un tope según la ley de partidos. Pero si hoy día decide hacer esa cantidad de dinero legal del congresista Cheput, hoy día simplemente sería una falta administrativa. Y eso tiene que ser un delito. ¿Qué es lo y es que lo que hemos aprobado y es lo que viene pasando históricamente en las campañas. Es decir, que no necesariamente se registra y eso tiene que formar parte de una acusación penal. El Parlamento lo que terminó aprobando es una cosa totalmente diferente. El Parlamento ha aprobado algo que tiene que ver con fuente delictiva del dinero. Es decir, que el dinero... al mismo nivel el aporte que antes era un ilícito con el aporte... O sea, digamos, ha mezclado las dos cosas. No, Patricia, ha literalmente eliminado lo que tenía que haber legislado. Eso ni siquiera por si acaso. Hoy día solamente se considera con el texto que ha aprobado el Parlamento como delito si es que la fuente del dinero es una fuente ilícita. Es decir, si proviene del narcotráfico, de la corrupción, si viene de una fuente ilegal... Eso, perdóname, Pati, va a terminar. Sí. Eso es lo único que ha sentenciado el Parlamento. Cuando lo que tenía que haber hecho era más bien entrar en todas las figuras que estuvimos discutiendo. ¿Qué pasa si entregan información falsa? ¿Qué pasa si es que se da más dinero del que realmente se ha aportado? Y todo eso es lo que se tenía que penalizar. Y lo otro, además, ahí hay una discusión. Sé que no estamos de acuerdo todos los que estamos acá, pero yo creo que la fuente ilícita se trabaja con lavado de activos y que mezclar las legislaciones no tiene sentido.
Visto el referéndum, creo que el Congreso debería aceptar la reconsideración, tomarse una pausa para la segunda votación y permitir un debate con los expertos. Importante la palabra que usas, Marisa, reconsideración. Eso no quiere, ustedes han planteado una posición muy firme con respecto a cómo esperarían que fuera la ley. Lo cierto es que no necesariamente tienen la razón. Lo que creo que incomodó en ese día de esa votación fue la imposición, la celeridad, el último minuto, todo lo que hace que al final, lo que de pronto ni siquiera, imaginemos que no está mal hecho, se tiña de una pátina de sospecha. Y efectivamente creo que la población es de eso, de lo que está harta, de la cosita, así como metida de cualquier forma, como el pasecito debajo de la mesa. Jorge, ¿crees que sería una buena iniciativa empezar por esclarecer ese punto que quedó colgando? Yo creo que hay que tratarlo sin ninguna duda, pero que no haya dudas, ¿no? Porque mucho se reclamaba que se creara la figura delictiva, que no existía. Exactamente. Porque aplicar lavado de dinero resulta bastante forzado a hechos anteriores. Porque no estaba tipificado. Sobre todo resulta muy forzado si no tienes mediana certeza de que la fuente sea ilícita, que es lo que está pasando, ¿no? Por último, no sabes cuál es la fuente. Así es, ¿No es cierto? ¿Qué caja es de la 2, de la 3, de la 4? Pero si recibiste, pitufiaste, no declaraste, declaraste mal, eso debería estar penado, ¿no? Esa es la idea. Por supuesto, además es un tema ya de fe pública. Así es. ¿No? Pero bueno, esa es una de las cosas que hay que arreglar y yo creo que tiene que servir de ejemplo y espero que este año podamos construir cosas más consensuadas y no impuestas. La imposición, la rapidez, la violencia, hacer las cosas malogra porque a veces la forma termina siendo el fondo, ¿no? Ahora, ¿qué nos viene? Creo que ha hecho bien el presidente del Congreso en convocar a la legislatura extraordinaria hasta el 30 de enero y tendrán que presentarse, de repente el presidente hablará de eso ahora, las iniciativas legislativas de leyes orgánicas, por ejemplo, en el caso de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cierto? ¿Esperan que la iniciativa legislativa venga del Ejecutivo o el Congreso debe armar su propia política? Cualquiera de los días, pero supongo que si el Ejecutivo lo hace no está mal. O pueden subsumirse varios proyectos en uno consensuado, ¿no? Eso finalmente se van a sumar, ¿no? El tema del financiamiento, en la forma concebida en la reforma constitucional, con Marisa hemos trabajado bastante ese tema, ¿no? Y la idea es que haya un financiamiento público fuera del cual no se puede hacer nada en la televisión nacional abierta, no cable, sino abierta. Por lo menos es la propuesta que hemos hecho nosotros. Y esto va a bajar 80% ¿no? O sea, el costo de la campaña, ¿no? El hecho es que no puede ser que una candidatura se imponga sobre otra porque la persona tiene más plata, por eso. ¿no? Eso es lo que... Porque ahí ya no hay democracia, pues ya no hay igualdad de oportunidades, que debería ser... Eso es, pero yo creo que ese es un tema importantísimo, que yo diría que son las dos cosas más importantes que existen. Ya el proyecto de financiamiento virtualmente está listo. Es los mismos proyectos que existen. O sea, de hecho, lo que pasa es que la reforma constitucional agregaron nuestros proyectos. Entonces ahora va a haber que entregar un nuevo proyecto para el desarrollo constitucional. Pero ese es un tema urgente. Sí, pero están listos, están en el partidor. El primero es importante también hacerlo rápido, ¿no? Va a haber una campaña fuerte en contra, de hecho ya empezó a escucharse, sobre ahora los partidos políticos se van a financiar con la plata de nuestros impuestos. Sí, o sea, eso va a pasar, pero para que eso no genere una suerte de corriente, la típica corriente irracional, alarmista, pero eso ¿no? Es lo que aprobó la gente. Pero además hay que explicar por qué han aprobado eso, porque hay que reconocer que mucha gente ha aprobado cosas que no necesariamente entiende del todo. Bueno, Juan, se ha elevado a nivel ¿no? constitucional, lo que ya en la práctica está operando en lo que se refiere al financiamiento claro, pero para que público. Y además para que el financiamiento público funcione, lo que sí tiene que pasar es que el privado se tiene que... Bueno, pero se tiene que normar, ¿no? Porque yo no voy a darle plata de mis impuestos a alguien que recibe plata de un narco, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De acuerdo, pero es importante explicarle a la opinión pública que los financiamientos públicos, sean directos o indirectos, son fundamentales para garantizar una independencia de los poderes fácticos por parte de los partidos políticos. En las democracias más desarrolladas es el financiamiento público el que libera de ser un rehén al partido político del interés económico que lo financia en determinada campaña política. O sea, para no convertirte, por ejemplo, en un títere de Odebrecht. Así es. ¿No? Lamentablemente, la dependencia en la decisión, cuando hay una financiación previa, es el origen de muchos de los males. Entonces, hay que señalarle a la opinión pública de que ese es un paso importantísimo. Ahora, complementando lo que ha dicho Marisa y Jorge, yo creo que ya estamos en el momento de las acciones. Y el presidente del Congreso ha hecho muy bien
en convocar a una ampliación de legislatura. Se verá la interpelación que ha planteado el APRA en términos de control político, se verán algunos proyectos de ley y sobre todo lo que señala el presidente de la República el día de hoy, desde el momento que va a convocar probablemente a diversos responsables de poderes del Estado para empujar lo fundamental en el cortísimo plazo, la Junta Nacional de Justicia, que es algo que no puede permanecer embalsado y tiene que ser el core, el eje central de la legislatura hasta el 30. Ahí va a cumplir un rol protagónico en el desarrollo de la Comisión de Justicia y en la propuesta los parlamentarios y el Poder Ejecutivo. De acuerdo. Y cómo no, también los miembros de la Junta, ¿no? Encabezados por el Defensor del Pueblo. Y ese va a ser, esta es como la prueba, me empieza a ver como el examen de ingreso a la universidad, es como que empiezan de cero, ¿no es cierto? Y si en este desarrollo de esta ampliación de la legislatura demuestran que pueden trabajar con coherencia, con responsabilidad, un tema como el del Consejo Nacional de la Magistratura, la gente entenderá, y a mí me parecería fantástico que la gente empiece a querer el Congreso. O sea, esa debiera ser la meta, no que lo sigan odiando, sino que empiecen a quererlo. Pero, es más, los hemos invitado sin mucho éxito, pero ahí hay una bancada poderosa, grande y fuerte, que tiene no toda la responsabilidad, pero la bancada fujimorista tiene una buena responsabilidad en el tema. ¿Creen que va, o sea, que va a responder a este espíritu de consenso? Yo sinceramente creo que no. Espero equivocarme. Ya, ¿ya? de acuerdo. Y sé que hay algunas personas dentro de la bancada mayoritaria y personas con licencia dentro de la bancada mayoritaria, como el propio presidente del Parlamento, que están intentando tender puentes de diálogo y en más de una oportunidad han hecho esfuerzos. Y sí hay que reconocer que han existido esfuerzos de varios congresistas del fujimorismo en algunas oportunidades para generar posibilidades de no hacer a la bestia algo, sino más bien ver de qué manera podemos ir avanzando en cosas en común de manera positiva. Ejemplo, tú que estabas preguntándonos qué cosa positiva hemos hecho, lo del plástico. A mí me parece súper positivo que el Parlamento, casi por unanimidad, haya aprobado la ley de prohibición del uso de una sola vez de plástico y que avancemos hacia temas que son sustanciosos y que son importantes. Hemos aprobado negociación colectiva, hemos aprobado incorporar delitos a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es decir, hay varias cosas que creo que hemos hecho bien, por ejemplo, y que son importantes finalmente reconocer. Pero la verdad es que la práctica del grupo mayoritario tiene que dejar de responder a los intereses solamente del grupo mayoritario y peor aún a los intereses de la señora Keiko Fujimori, que en ese momento tiene una estrategia legal o penal para la cual su propia organización a veces pareciera participar. Entonces, en lugar de generar condiciones para resolver los temas, terminan imponiéndose. Ahora, fue el tema con lo de financiación, Patricia, y fue, por ejemplo, la ley de impunidad para el caso del señor Fujimori, que también se impuso porque era una especie de agenda que traían de fuera, y eso es algo grave, y así no se puede hacer lo de la Junta. Lo de la Junta Nacional de Justicia que nos dicen los colegas es real, es urgente. El presidente probablemente anuncie que tienen ya, espero yo, un proyecto, porque entiendo que el ministro Vicente Ceballos estaba trabajando una propuesta justamente para el desarrollo de la Junta, pero ya hay temas delicados. El señor Chávarri es uno de los que en teoría podría conformar parte de quienes van a seleccionar a los miembros de la Junta Nacional. Está pendiente de determinar cuáles van a ser las veedurías o participación ciudadana para ver el proceso mismo de selección. Está pendiente determinar qué entendemos por denuncia grave. Una de las cosas que todos saludamos es que se aprobó la norma señalando al final que la nueva Junta podrá revisar lo que el ex CNM hizo cuando hubiera denuncia grave. ¿Qué es denuncia grave? ¿Cómo se va? O sea, hay un montón de cositas ahí que son complicadas y que hay que trabajarlas bien. Rápido, pero bien. Y generando, creo yo, consenso y transparencia. Ojalá ¿crees se logre, que, Marisa, para cerrar esta parte de tu intervención, la señora Keiko Fujimori va a tener una audiencia de apelación que será el 15 de diciembre sobre su prisión preventiva? Creo que hay una suerte de consenso sobre que la señora puede tener otros, digamos, mecanismos que aseguren que va a responder a la justicia y que no necesariamente eso tiene que ser una prisión preventiva para ella y para todas las personas con las que se comete ese exceso. De ser así, pongámonos en el terreno de que la señora Keiko Fujimori saliera de la cárcel, ¿crees que eso aliviaría las tensiones para trabajar mejor? No te estoy diciendo que ni que lo desees ni que lo afirmes, sino ¿crees que la presencia de la señora Fujimori en prisión vuelve todo más complicado? Yo creo que el problema es que la teoría del fiscal José Domingo Pérez es que
la organización criminal que se habría introducido dentro de la organización política, porque creo que hay que diferenciar. Yo estoy de acuerdo cuando se dice no se puede decir que una organización política es una organización criminal, eso es falso. Pero que sí se puede enquistar. Pero que ¿no? hay un grupo de gente que puede enquistarse y pretender utilizar la organización política para beneficios, es algo que podría ocurrir. Lo vemos en todos los gobiernos es locales. la teoría que tiene el fiscal José Domingo Pérez. Y el fiscal sostiene que esa organización intenta controlar a la bancada mayoritaria para impedir la investigación, porque en este caso hay tres supuestos: si hay arraigo o no hay arraigo, si es que hay colaboración o no, y si hay obstrucción al proceso de investigación. La tercera, que fue sustentada por el juez Concepción Carguancho de manera muy dura, pareciera haber sido confirmada en el voto sobre el tema de la financiación ilegal, que el propio abogado del señor Yoshiyama salió a decir recién se estaría penalizando algo por lo cual ellos están siendo procesados. Entonces, más allá de si legalmente alguien está de acuerdo o no está de acuerdo, lo que es una barbaridad es que se acelere algo dentro del Parlamento para que pueda ser utilizado como estrategia legal de alguien. Y eso es precisamente, en lugar de ayudar a la señora Fujimori, en lugar la perjudica. O sea, la bancada debiera entender que no están ayudando a la señora. Por el contrario, están generando más argumentos para que el fiscal termine teniendo esa argumentación. No, y aún más, mira, complementando algo que acaba de decir Maritza, el propio presidente del Congreso en su tuit coloca y está anulando sus posibilidades electorales para el 2021, en la parte central del tuit. Los que han acelerado este proyecto de ley que tiene que ver con el financiamiento ilegal están complicando el futuro político de quienes pretenden beneficiarse en el cortísimo plazo. O sea, es en realidad nefasto, para utilizar las propias palabras del presidente, sobre todo para los que pretende beneficiar. No, definitivamente sí. Dicen que cuando un abogado tiene que defender a alguien, el peor enemigo del abogado es primero el defendido y luego sus parientes cercanos, ¿no? Que son las mamás que salen a gritar cosas que no deben, ¿no? Bueno, los parientes cercanos de la señora Fujimori son 50 congresistas que hablan todo lo que no deben, ¿no? Y efectivamente hacen lo que no deben, que es lo que creo que confirma esta teoría de estar interfiriendo en la justicia. Sin embargo, hay un punto que a mí me parece, no sé, hasta curioso. Si hacíamos una apuesta acá hace 8 meses sobre cómo se iba a comportar, o 6, el presidente del Congreso, el señor Salaverry, y le apostábamos a que iba a ser el presidente del Congreso más fujimorista y más cerrado y no sé qué, perdíamos todos. O sea, el señor Salaverry... Que viene del APRA, nos puede contar un poco. Pero recién nos hemos acordado que viene del APRA, ¿no? Ya entonces han dicho que muñeca, ¿no? Hay cosas que... Bueno, este año ocurrió tantas cosas inverosímiles, pero esa es una de las grandes sorpresas, que fue como voltear y decir, perdón, ¿no? Esto no era lo que nos habíamos imaginado. En ese sentido, podemos tener algún tipo... O sea, podemos esperar que el fujimorismo, que en lo que yo sí he visto algunas voces en ese sentido, actúe con más, no con más inteligencia y más astucia, que es algo que debieran ya aplicar, sino pensando un poco más allá, ¿no? Que no vean, que no se miren el ombligo, ¿no? Y no solo el fujimorismo, pues yo creo que han sido víctimas de una soberbia política que estaban viendo el espejismo, ¿no? Sacaron 30 y tantos % de votación, que le representó 60 y tantos % de congresistas, pero su verdadera base era 30 y tantos %. Eso era una hinchada, una inflada, ¿no? Indebida. Entonces se la creyeron y abusaron de ese poder, y el pecado de la soberbia ha hecho que se les vaya entre los dedos. Ese ejemplo hay que mirarlo ahora en función del presidente de la República. El 85-90% de votos lo tiene que administrar de tal manera que no vaya a suponer que él ganó todo. Por ejemplo, nosotros aportamos 3 veces sí en la votación. Apuntamos los 4, así, inclusive no está en la propaganda que se hizo. Así que hay un montón de votos de todos los partidos, de todas las fuentes, de todas partes, que han ido a favor, en contra, lo que sea. Así que no es un respaldo individual personal. Pero en ese punto, ayer Carlos Tapia decía una cosa que me parecía no solo muy inteligente, sino muy necesaria, pero tampoco se puede eximir de la responsabilidad que tiene que asumir después de esa votación. Por eso. ¿No? Porque tampoco se puede hacer el loco de, ojo, ahora chambeen ustedes, yo puse yo puse la partitura y ahora toquen ustedes la orquesta. Él ha recibido
o ha ratificado un mandato que le da más legitimidad, sin ninguna duda. Así ¿no? es. Y que lo necesitaba el no haber sido él elegido presidente. Tiene que digamos, estar a la altura de eso, para que no le pase el mismo fenómeno que el fujimorismo. Entonces, y que podamos todos ver las cosas con un poco más de serenidad. Por ejemplo, me alegra mucho que Marisa, tú también lo has comentado, por ejemplo, esta idea de separar la organización política de una cosa criminal es un tema básico, pero todos lo ven, creen que yo hice el proyecto. Entonces creen que eso es para proteger a Keiko, para proteger a Alan. Yo estoy bien alejado de los fujimoristas y lo sabe todo el mundo. Casi que de los apristas también. ¿Ah? Bueno, yo tengo mis posiciones, tú sabes, Yo sé. claramente en ese, y con el respaldo de la gente de base del partido. Entonces ahora estamos mirando nuestro futuro. El futuro del país es muy importante, creo que hay que contribuir a ello. El primer ministro ha dicho vamos a hacer diálogos, en fin, espero que se hagan realidad, ¿no? Porque seguir caminando así va a marcar una nota soberbia que es inconveniente no solamente para el gobierno, sino para el conjunto. Además hay una máxima que no podemos olvidar. Si tú a la gente le preguntas, la gente te contesta. Si tú te atreviste a preguntar y te dijeron lo que tenías que hacer, más te vale que hagas caso porque la responsabilidad es el doble. Si te atreviste a consultar, es como una consulta previa. Si la haces y después te zurras en ella, lo que vas a tener es un problema gigantesco. Así que, señor Vizcarra, usted ya preguntó, la gente espera entonces que haga su parte. ¿Vamos rapidito una pausa? ¿Sí? Regresamos en breve con mis diputados.